Y el sector sindical está buscando acciones para que los trabajadores de las maquilas que se vean afectados por el COVID-19 no asuman el costo de estar padeciendo este virus. Escuchemos declaraciones de Miguel Ruiz, representante de la CST, José Benito Escobar. Nosotros tuvimos representantes sindicales de Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos, de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Es decir, una reunión para valorar, evaluar cuáles son las medidas que de alguna manera han tomado los gobiernos y los empresarios para proteger la vida de los y las trabajadoras en todo nuestro continente. Y cuáles son las acciones que como trabajadores y sindicatos estamos desarrollando en la región. De tal manera, pero nuestra sorpresa es que todos los gobiernos, ¿verdad?, a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, las acciones y medidas que han adoptado son prácticamente mínimas, ¿verdad? Y los empresarios de alguna manera han asumido algún compromiso, pero de cara a establecer sus beneficios como empresa. Pero ¿qué significa esto? Que la mayoría de los empresarios, por ejemplo, han dado en procesos de suspensión a los trabajadores, pero no les pagan sus meses, sus días de trabajo, o se lo dan a cuenta de vacaciones, pero al final es el trabajador o la trabajadora los que han venido asumiendo el costo de la crisis. Por lo tanto, se requiere urgentemente medidas de protección de los estados a nivel global y de las marcas para esos trabajadores que están medidas de protección de los estados a nivel global y de las marcas para esos trabajadores que están, digamos, sin ninguna protección en materia de los derechos laborales, materias salariales y sobre todo sobre la protección de la vida y la seguridad de cada uno de ellos. Esta es una situación similar en cada uno de los países de Centroamérica y de América Latina. Por ejemplo, ¿ustedes como sindicatos piensan hacer algún planteamiento al gobierno referente a este tema? Sí, nosotros estamos haciendo un planteamiento no solo al gobierno, sino también a las marcas. Llámese marca Under Armour, Adidas, la Nike, que debe haber un fondo de protección global, un fondo económico, humanitario, de ayuda humanitaria, y que como las corporaciones ganan millones de dólares, estas marcas deben compartir la crisis con los trabajadores. Miren, en Estados Unidos se sigue vendiendo zapatos, camisas, ropa Nike que producimos nosotros y la venden a la misma cantidad de los precios, 20, 30, 40, 50, hasta $100 las prende vestir, pero el salario no aumenta. Entonces, y lo que nos están dando a nosotros son pocos beneficios solo relativos al tema del salario. Entonces hay un planteamiento hacia las marcas que estamos haciendo a nivel global que deben asumir un fondo de ayuda humanitaria, un fondo de compensación, y al gobierno que tutele los verdaderos derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que no se utilice la pandemia para seguir despidiendo trabajadores, para quitarle derechos a las mujeres, para seguir haciendo maltrato. Eso no puede ser. Entonces el Estado debe jugar un rol de tutelar esos derechos, y la empresa privada locales, los productores privados, deben asegurar también, de verdad, que esos derechos no sean violentados. A nosotros nos preocupa el caso Rosede, que hace 2 días fue denunciado, una empresa de maquila donde obligó a los trabajadores a trabajar un día feriado, donde están maltratando a las mujeres embarazadas. Entonces, y decimos nosotros, ¿y dónde están los acuerdos tripartitos que hemos firmado? ¿Dónde está la supervisión del Ministerio del Trabajo en esta empresa? Ese tipo de acciones son las que estamos rechazando y demandando que debe existir tutela por parte del gobierno y por parte de los empresarios, tener respeto a lo que en materia de acuerdo hemos firmado de manera tripartita. ¿Ustedes consideran en ese sentido entonces que, por ejemplo, el INSS debería de dar un subsidio realmente cuando la persona se contagia de COVID-19 y que no sea el trabajador quien asuma este hecho? Por supuesto, por eso estamos hablando de la necesidad de un protocolo de salud y seguridad. Inclusive ya esta pandemia debe declararse como una enfermedad, ¿verdad? De laboral, porque
Ese es el punto que estamos hablando de la indefensión. Usted sale enfermo del COVID y la mandan a su casa y usted tiene, porque el INS no le va a asumir todos sus costos, ni la clínica médica. ¿Qué hace la clínica médica? Le da el tratamiento para 3 días y vaya a su casa. Inclusive no dan ni subsidio. De tal manera que a eso nos estamos refiriendo, que debe cumplirse un protocolo de salud y seguridad laboral y que el Estado debe regular y vigilar el estricto cumplimiento para que no sean los trabajadores dejados en la desprotección. Por ejemplo, ¿tienen datos ustedes más o menos de cuántos trabajadores resultaron afectados en el caso de las maquilas con este tema del COVID y tuvieron que asumir ellos pues, con vacaciones el hecho de haber estado enfermos? Estamos en ese trabajo, actualizando la información. La verdad que no tenemos datos exactos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos afectados? ¿Cuántos murieron? Estamos actualizando, hay afectaciones. Sí decirle que de alguna manera, donde tenemos organización sindical, está funcionando los protocolos de bioseguridad, pero necesitamos que las clínicas médicas jueguen un rol más determinante en la protección de la salud de los trabajadores. Hay críticas, cuestionamientos de los trabajadores que cuando llegan entonces no son atendidos adecuadamente y que este tipo de enfermedades las tratan como enfermedad común cuando pueden ser enfermedades tan complicadas como originadas por el COVID. Entonces, no tenemos esos datos exactos y por eso quien los debe proporcionar es el Estado, es el MINSA, ¿verdad? O las clínicas, pero no nos proporcionan esa información. Hacemos nuestro primer corte comercial, pero no se retire, que ya regresamos con más noticias.